Esta es sesión 10, ¿cierto? Sesión 10, listo muchachos. Entonces, como les decía, ¿qué hicimos? Sacamos esta cara a un lado, porque el problema me dice, calcúlele el área a la base. La cogí y la saqué a un lado y le calculé el área a esa base. ¿Cómo se calcula el área de esa base? Resulta que hay una línea que va desde el centro, porque recuerden que toda figura de esta se puede circunscribir en un círculo, o sea, meter dentro de un círculo donde las puntas tocan la circunferencia, donde los vértices tocan la circunferencia. Entonces resulta que si yo tiro una vertical, una perpendicular hacia uno de los lados, encuentro algo que se llama la apotema. Esa apotema, ¿sí? Si yo me pongo a analizar, miren, es como un triángulo, entonces sería que él es la base y apotema sería como la altura de esta área. Entonces yo digo, lado por apotema sobre 2 es el área de este pequeño triangulito acá, del morado. Si cambia morado. De este pequeño triangulito. ¿Sí? De todo este triángulo. Entonces, esa es mi área, ¿cierto? Acá la tengo, tan. Pero resulta que si yo trazara varias líneas de los vértices al centro, mire cuántos triángulos me van saliendo. Me salen el mismo número de lados de triángulos, entonces yo ya sé que el área de una figura de este tipo sería el área de ese triángulo multiplicado el número de lados. Si yo fuera a calcular en este caso el volumen, lo que hago es que cojo, como me dice mi problema me dice, vea, usted tiene que calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura que es esta de acá. Bueno, entonces calculemos el área de la base. El área de la base decíamos que era el número de lados por el lado por la apotema dividido 2, tran, y lo multiplico por esta altura del poliedro, ¿sí? Lo que pasa es que a veces en esto se nos confunde qué altura de poliedro, qué altura de la cara, ¿cómo así? ¿Cierto? Pero simplemente separe los problemas, genere una extracción de los dos problemas y ahí trabaja uno y luego trabaja el otro, ¿sí? Ahí sí te queda más claro, Juan. Sí, fue Juan Daniel, ¿cierto? Sí, profe, sí me queda más claro. Si tienes otra duda, lo repetimos y buscamos y hacemos un ejemplo también. ¿Estamos bien? Profe, sí. Listo. ¿Qué más? Bueno, sí. José? Gracias, profe. Profe, me genera una inquietud en el tema del apotema. Siempre que yo voy a sacar la apotema, siempre le debo de sacar como ese piecito al lado. Ese piecito cuadrado es una representación de que es un ángulo recto, de que bajó a 90 grados. Pero no hay que ponérselo, es que uno se acostumbra a hacer esa representación. O sea que no sería obligatorio pues como ponerlo, sabiendo que ya con la línea perpendicular ya queda lista la apotema. Sí, si vos ya la llamaste apotema, listo. Lo que pasa es que uno acostumbra que cualquier cosa, por ejemplo, que yo baje perpendicular, digamos que de aquí hasta acá, mire que ahí no quedó como perpendicular, quedó como toda chueca, pero yo ya le pongo el cuadrito, la patica que vos decís, y ahí yo ya estoy diciéndole, eso es un ángulo de 90, ¿sí? Sin importar qué tan feo dibuje usted ya le está diciendo a otra persona que lo vea que eso es un ángulo de 90, es una representación en geometría, ¿sí? Pero no hay que ponerlo, si usted le puso apotema, pues ya el otro tiene que entender, ¿cierto? Pero esa patica, por ejemplo, mire, como esto es un rectángulo, mire, uno le pone así y uno ya dice que esto es de 90, ¿sí? Eso es una representación. Por eso los ángulos de 90 se representan con el cuadrito y no se representan con arco. Cuando yo pongo el arco, ya estoy diciendo que eso no es de 90.
que eso es de cualquier otro valor diferente a 90. Es una convención, ¿cierto? Bueno, profe, ya me quedó claro eso. Ok, con gusto. Entonces, muchachos, mire, yo ya sé calcular este volumen. No hay nada más que pelear ahí. Miremos. Bueno, y alguien me dice, ¿y el cilindro? ¿El cilindro qué? El cilindro, bien, gracias, lo mismo. El cilindro es exactamente igual. Que es que el cilindro no es poliedro. Tiene toda la razón, el cilindro no es poliedro, pero si yo le quiero calcular el volumen a un cilindro, hago exactamente lo mismo. Volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es el área de esa base? Es esta área, el área de una circunferencia. Y ustedes ya saben que el área de una circunferencia es pi r a la 2. ¿Multiplicado por quién? Por esta altura. ¿Sí? Por la altura. Ese es mi volumen. Ese es mi volumen del cilindro. Se hace exactamente igual. No hay ningún problema. ¿Sí? Miremos a otros, los amigos llamados pirámides, ¿sí? Ahí es donde empiezo a ver. Dime. Una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ahí no serían dos bases, o solamente se cuenta la de abajo, ¿sí me hago entender? Bien sea en el cilindro o en los prismas, yo cuento solo una base, porque estoy hallando volumen. Lo que tú estás de pronto queriendo ver es algo que se llama el área superficial. Y cuando yo voy a calcular el área superficial, dice, debo calcular el área de la base y de la tapa y sumarle el área de esta otra parte, ¿cierto? Que es el área de la parte central, el área central. En el caso de los prismas, pero eso se llama área superficial y se representa incluso es con la letra S para no confundirla con área. Por ejemplo, en el caso de los prismas sería calcular el área de la base, que es la misma de la tapa, y multiplicarla por 2. Y calculo estos rectángulos, ¿sí? Y los multiplico por el número de rectángulos y listo. Y los sumo y esa es mi área superficial. En el caso de un cilindro es bien interesante porque es el área de estos dos círculos, ¿sí? Acá está 2 veces el área de la circunferencia, y el área de la parte central termina siendo, si usted desdobla su cilindro, un cilindro termina viéndose así. Un cilindro se termina viendo como este. Acá y otra acá, ¿sí? Una me quedó como más gordita que la otra, ¿cierto? Vamos a darle el tamaño. Y si ustedes doblan su cilindro, termina hallando dos áreas de circunferencias iguales. ¿Y qué es esto? El área de un rectángulo, donde este lado acá es la altura y este lado de acá, adivinen, el perímetro de la circunferencia, que sería 2 pies. ¿Sí? Yo sumo el área del rectángulo más las dos tapas y ese es el área superficial de un cilindro, ¿sí? Pero es área superficial, no podemos confundir área superficial con volumen, porque área superficial es la parte, como su nombre lo dice, la superficie, el borde, todo lo que yo puedo tocar, ¿sí? Pero si hablo del volumen, es todo lo que es área superficial, encierra el contenido, ¿cierto? Entonces son dos partes diferentes. Bueno, gracias. Con gusto, Daniel. Entonces tenemos otro elementico interesante, las pirámides. Y las pirámides, miren, resulta que si analizamos con las palabras cedro del principio, tenemos que esto tenía 1, 2, 3, 4, este sería un tetraedro, este un pentaedro, este un me están espantando,
un hexaedro, esto un heptaedro, ¿cierto? Pero no son regulares, son irregulares. Entonces es más fácil llamarlos pirámide triangular, pirámide cuadrangular. Miren, en los prismas también teníamos al mismo hexaedro, pero con diferente forma. Entonces es más fácil identificarlo como prisma y a este pirámide, ¿cierto? ¿Qué es la característica interesante de la pirámide? Que es que las pirámides tienen que van desde que sus vértices de la base van desde su propio vértice hasta un vértice en común. Todos los vértices de las bases van a un mismo vértice en común acá arriba, ¿sí? Esa es como la diferencia más grande. Listo. Miremos este. Por ejemplo, este tiene 4 lados triangulares y una base, o sea, sería un pentaedro o pirámide cuadrangular. Y si miro aquí, ¿cuál sería mi pentaedro? Sería el prisma triangular. Entonces mire que es mejor llamarlos como prismas triangular o como pirámide cuadrangular que llamarlos como pentaedro, porque pentaedro no me dice nada, no me da información. Me dice que tiene 5 caras, pero no me dice nada más, no me dice cómo son esas caras. Y mire que son dos figuras muy diferentes. ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Vea, arrancamos con el área superficial. Si alguien le quiere calcular el área superficial, igual que el prisma, calculo el área de la base y el área de las caras y la sumo. Ese es el área superficial. Profe, el área de las bases en estas pirámides sería la misma, en este caso, pi r la 2. Ojo que acá no es pi r la 2. El área de la base sería el área de la figura del polígono o la figura geométrica que forme la base. En este caso sería el área de un triángulo. En la pirámide triangular yo calculo es el área de un triángulo, ¿cierto? En la cuadrangular calculo el área de un cuadrado, ¿sí? En esta, Profe, se podría decir que el área superficial podría ser como una especie de ¿cómo es que se llama eso? Perímetro. No. sería un equivalente al perímetro comparado con los polígonos, es una forma de entenderlo, sí. No es lo mismo, pero sería como un equivalente, como la idea, el borde, eso, es como el borde. Entonces, muchachos, vean. Es como el bordito, pero área superficial rara vez calculamos, pero a veces toca, ¿cierto? Por lo menos que usted sepa que el área superficial solamente es sumar cada figura, cada polígono de estos. Mire, acá hay unos triángulos, acá hay unos triángulos y un cuadrado, unos triángulos y un pentágono. En este otro hay unos triángulos y un hexágono, ¿sí? Es solamente sumar esas áreas. ¿Cómo calculamos el volumen? Igual que ahorita, pero con un teorema que hay por ahí. Este teorema, si no estoy mal, es del álgebra de cálculo 2, si no estoy mal. Sí, ese tiene una demostración en cálculo 2. Y el teorema dice que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma, ¿sí? Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Vea, que un tercio del volumen del prisma es la de la pirámide. ¿Y cómo calculamos el volumen del prisma? Área de la base por la altura. Esto también lo podrían ustedes escribir como volumen es igual a área de la base por altura sobre 3, es otra forma de verlo, ¿sí? Listo. Acá viene la otra pregunta. Listo, es clarísimo, yo creo, para todos que se ve cómo calcular el área de la base. Lo que no sé, lo que hay que hacer mucho énfasis es en la altura. Ojo, la altura no es una de estos lados, de estas aristas. No, la altura es una línea que baja desde el vértice común, baja perpendicular, lo que hablamos ahorita del zapatico,
y va hasta la base. ¿Dónde va a tocar a la base realmente? En el centro. No la toca en ningún lado. Y yo le pongo el zapatico para que se vea que es perpendicular. Y esa es la altura. ¿Sí? Entonces, cuidado. Acá hay un tema, si alguno se mete a trabajar con este tipo de cosas, hay unos problemas súper bacanos porque toca meterle como mucha imaginación y tratar de ver imágenes en el aire, por decirlo así, y empiezan a ver triángulos en 3D, donde hay triángulos en 2D, y es muy bacano. Pero nosotros, para nuestro entendimiento, básicamente vamos a trabajar que nos dan la altura, ¿sí? Esa es la altura, y la altura va del vértice común hasta la cara de abajo, hasta la base, y siempre va a tocar, bueno, siempre no, si la pirámide es regular en su base, sí, siempre va a tocar en el centro. Si no es regular en su base, no va a tocar al centro. Pero si toca sí, dime. Qué pena, una pregunta. Sí. Ese un tercio sale de qué, perdón. Esa es una demostración en cálculo 2. Se demuestra que los volúmenes, yo creo que en geometría también debe estar, sí, en geometría debe estar, pero se demuestra que donde hay un prisma, por ejemplo, un prisma cuadrangular, ¿sí? Si yo cojo este prisma cuadrangular, aquí en este prisma cuadrangular me caben tres pirámides cuadrangulares, ¿sí? Suponiendo que tienen la misma base. Eso es lo que me dice eso, que una pirámide es la tercera parte en volumen que un prisma que tenga la misma base, claro, la equivalente. Profe, pero eso sí lo puede sacar uno de ahí, profe, porque pues desde mi análisis pues se deduce como que no, profe, o sea, por eso digo, sí se podrá. Sí, eso sí se puede. Yo recuerdo bastante que también me costó un poquito el análisis, pero después lo logré ver. Lo que pasa es que no son armados, es en volumen, es en valor, ¿cierto? Recuerde que No es como encaja, no es como encajándolos, sino que simplemente todo el volumen que hace 3 es igual a 1. Eso, exacto. Es decir, es como el ejercicio, acá fue que hicimos el ejercicio de llenar unos tanques en un pitch. ¿No fue aquí o fue en otro grupo? Creo que fue en otro grupo. Muchachos, vea, usted coge un litro de agua y si lo echa en un balde sigue siendo un litro de agua. Es lo mismo acá, un litro de agua en una botella o en un balde va a ser igual. El volumen de esta pirámide cuadrangular, si lo multiplico por 3 me va a dar el volumen de un prisma cuadrangular también. Eso también tiene un tema de lo que yo le decía, un poquito de abstracción, de imaginación en el aire. A veces toca como generar un envolvente. Bueno, es difícil imaginarlo, pero sí, está demostrado hasta el día de hoy que es la tercera parte. ¿Listo? Muchachos, y el cono, ¿qué hacemos con el cono? ¿Sí? Pues el cono, bien, lo mismo, igual que como dijimos con el cilindro. El cono es para las pirámides como el cilindro es para los prismas. El cono, ¿qué viene siendo? Un tercio, ¿sí? Igual. El volumen de un cono viene siendo igual, un tercio del área de la base, que es una circunferencia, por la altura. Y la altura viene de aquí hasta acá, mire. ¿Y esto qué sería? La tercera parte del volumen de un cilindro. Ya, un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro. ¿Sí? Por ahora, como les decía, algún día hay cosas que no las tenemos que tragar porque el tiempo no nos da para demostrarlas, ¿cierto? Pero está demostrado, pues, y por ahí están las demostraciones. Yo les decía al principio, puede ser un pitch demostrar alguna de estas cosas. Mire que no solo se demuestra desde un solo punto. Esto yo recuerdo que lo vi en geometría euclidiana
con elementos de geometría euclidiana, y después lo vi también en cálculo 2 con elementos de cálculo 2, ¿cierto? Entonces se puede mostrar desde varios puntos de vista. Listo, ¿qué más podemos hablar de volúmenes? Ya, ahí no hay mayor cosa que hablar. Miremos, por ejemplo, acá tenemos una tabla donde tenemos volúmenes de figuras geométricas. Estas tres, cilindro, esfera y cono. Profe, toda esa explicación está en la guía, ¿cierto? Sí, todo esto está en la guía, igual ahora les subo el video de todas maneras. Pero sí, Gracias. todo esto está en la guía. Acá esta tablita tenemos tres figuras geométricas, ¿sí? Tres sólidos geométricos, el cilindro, la esfera y el cono. Y tenemos tres poliedros, un cubo, que podría ser un prisma también, y una pirámide, ¿sí? Mire que no nos enfocamos en nada más. Tenemos acá cómo se calcularía el área superficial y cómo se calcularía el volumen, ¿sí? ¿Qué necesitan ustedes para el punto 3 el último punto de la hoja 2? Necesitan esta, ¿sí? Necesitan esta y esta. Tienen que buscar también, necesitan el área, bueno, acá no lo tengo, pero nosotros lo hemos visto en clase, el área de esta figura, ¿cierto? Era un hexágono, creo que es el que hay en el taller, es un hexágono, ¿sí? Entonces es fácil. Listo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, y lo último que me interesa que sepan, ¿sí? Es esto. Aquí no vamos a ahondar mucho. Aquí no vamos a ahondar mucho en lógica matemática. Yo quiero que veamos algo que ustedes van a empezar a enfrentar. A mí me interesa es que ustedes sean capaces de hacer sintaxis, no más. Resulta que la lógica matemática parte también como del álgebra de Boole, entonces ustedes van a ver que álgebra booleana y un montón de cosas así. Y nosotros no necesitamos ver eso, puertas lógicas, eso es para los de electrónica. Nosotros pues de pronto si algún día uno quiere como sea, pues lo puede hacer, pero nosotros como desarrolladores no lo necesitamos. Entonces resulta pues que una puerta lógica, una lógica matemática es como su nombre lo dice, es lógica, ¿sí o no? Vamos a ver lógica. Y en la lógica hay algo que se llaman proposiciones, y las proposiciones son como enunciados, ¿cierto? Y esas proposiciones, digamos, a ver, saquemos, por ahí hay una copia, yo tengo un archivo por aquí. Esas proposiciones solo pueden tomar dos opciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de binarios? Que en binarios yo les decía, vea, hay unos y hay ceros, y que nosotros no nos íbamos a poner a sumar, ni a restar, ni a multiplicar, ni a dividir, ¿no? ¿Qué nos interesaba a nosotros de eso? Nos interesaba saber que uno era abierto, que uno es abierto y el otro es cerrado. O sea, unos y ceros significa verdad, falso, abierto, cerrado, paso de corriente o no paso de corriente. Eso es todo lo que nos interesa, ¿sí? Entonces miremos. En la lógica matemáticas solamente nos interesa ser capaz de hacer proposiciones y ser capaz de decir qué valor toma esa proposición y hacer sintaxis para un problema, ¿sí? Entonces miremos. Yo les decía ahorita, vean, en la lógica matemáticas solo hay dos valores, 0 y 1. No voy a decir que el 1 es verdad y el otro es falso, no. Solamente voy a manejar 0 y 1. Acá voy a decir falso o verdadero, ¿sí? Resulta que ustedes tienen unas variables que se llaman las variables booleanas, ¿cierto? Entonces los que han logrado acercarse un poquito a lenguajes se han dado cuenta que usted dice que va a definir su variable
que b, digamos que mi variable b es un boolean, ¿sí? Y yo le tengo, bueno, lo hice al revés. Es mi variable b y le voy a dar un valor inicial si yo quiero, ¿cierto? Generalmente uno procura inicializarla. La voy a inicializar en verdadero, true, ¿sí? Ya después miramos qué pasa ahí, si se vuelve false o si no se vuelve false con algún proceso que yo haga en mi código, ¿sí? Entonces, eso es lo único que necesitamos saber, que esto es 0, 1, verdadero o falso, punto. Segundo, entender que es una proposición. México se encuentra en Europa, ¿verdad o falso? Falso. Listo, false. ¿Sí o no? Ya, false. 15 menos 6 es 9. True o false. Verdadero. Le ponemos la T. 2x menos 3 es mayor que 7. Vaya usted a saber, depende del valor que yo le dé a x. ¿Sí o no? Si yo a x le doy 1.000.000, sí, seguramente va a ser mayor que 7. Pero si yo a x le doy menos 6, no va a ser mayor que 7, ¿cierto? Entonces, esa no sabemos si es true o false. Pero el código me va a encontrar una solución cuando yo le entregue un valor a x. Los precios de los teléfonos celulares bajarán a fin de año. Algunos creen que es true, pero yo creo que es Falso. ¿cierto? Falso. Algunos caen en la promoción, ¿sí o no? Promociones de quincena, días sin IVA y un montón de... El Black Friday, ese viernes negro. Exacto, el viernes negro, que acá eso nunca ha pasado, pero la gente cae, pero bueno, yo digo que es falso, alguno que cayó dijo que es true. Hola, ¿cómo estás? Yo no sé, pues aquí no hay como una forma booleana de responder, ¿cierto? Ahí no hay como en esa proposición no hay como claridad si es verdad o falso. Mire que cuando yo construyo una proposición tiene que ser súper clara, ¿sí? Cómete una fruta. Ojo, esto es imperativo. Imperativo, no imperativo, no, son dos cosas diferentes. Imperativo. Y si es imperativo es una orden. Yo te estoy diciendo, cómete una fruta. ¿Le estoy dando la opción de que sea verdad o falso? No. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer nuestras proposiciones. Estas proposiciones tienen que ser supremamente claras para la máquina, ¿sí? Yo les mostraba por acá unos operadores. Estos operadores, tenemos unos relacionales que ya los hemos visto, mayor que, menor que, igual, menor igual, mayor igual, ¿cierto? Acá los tenemos también, igual. Y hay unos lógicos que son conjunción, que es y, que es disyunción, que es o, y que es una negación, que es no, ¿sí? Y tenemos unos algebraicos que ya los hemos visto, suma, resta, multiplicación y el módulo, ¿sí? Acá los vemos de otra forma. Acá tenemos operadores igual, no, mayor, menor, y, o, y no. Perdón, esto es distinto, ¿cierto? Y esto es no. Entonces miremos qué es eso. Resulta que usted muchas veces, miremos por ejemplo 2, ¿sí? Si yo voy a hacer un código, ¿sí? Yo puedo decir, yo puedo traerme, tenemos que P es falso, ¿sí o no? Entonces, yo puedo decir, vea, si P, o sea que México está en Europa, es igual a igual, entonces acá tenemos que empezar a mirar. Si yo quiero en lenguajes de programación entregarle un valor a alguien, le pongo igual, pero si yo quiero compararlos, si son iguales, le pongo doble igual. Y si no estoy mal, en algunos como JavaScript se usa 3 iguales,
¿sí? Este 3 iguales es como que tiene que ser pero exactico, la fotografía o nada, o no me sirve. Estos dos sirven para lo mismo, lo que pasa es que este es como exhaustivo. Entonces yo digo, vea, si P es igual a falso, ¿sí? Pongámoslo en inglés. Entonces, hágame algo, ¿sí? Dígame, estás equivocado, estás mal, ¿cierto? Y si no es falso, dígame, estás bien. El muchacho, vea, acá, muchachos, acá acabaron de ver los condicionales para lenguajes de programación. ¿Qué es lo que importa? En un condicional siempre hay un si algo, si una condición que yo pongo es verdad. Mire que acá estoy diciendo, si P es falso, eso es verdad, P es falso, entonces va a ser esto. Esto es en caso de que sea verdad. Que sea verdad lo que estoy diciendo acá. No importa esta palabra, importa que esto sea verdad. Y esto es en caso de que no sea verdad, o sea, falso. ¿Sí? Ah, pero es que ahí dice que P es falso. Sí, pero lo que importa es que sí sea verdad, que sea falso, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? Eso es lo que importa. Entonces, si la condición se cumple, yo lo hago. Si la condición no se cumple, no lo hago. ¿Sí? Si tengo plata para ir a comer, salgo a comer. Si no, no voy. Ya, digamos que eso es mire que por eso llaman lógica matemática. Es buscarle la lógica a las cosas. Si ustedes entienden esto, ya están sobrados en muchas cosas. Aparece el no o el diferente, dependiendo del lenguaje de programación, lo podemos escribir así. Entonces que P sea diferente a falso, por ejemplo. ¿Sí? O que yo diga que por ejemplo una letra R es igual a 5 y una letra Q es igual a 6. Y que yo diga, si R no es igual a Q, haga algo. ¿Sí? Y si es igual, hace otra cosa. A veces el no se deja vacío, a veces el no se hace nada, no se ejecuta. A veces el sí tampoco se ejecuta y si es que ejecuta es el no, a veces también pasa. Lo que me interesa mucho es que ustedes sepan hacer esto. ¿Sí? Muchachos, este sí y este no lo necesitan para el punto de la hoja 3. ¿Sí? Teníamos otros operadores lógicos. Si P, digamos, no, habíamos dicho que ¿qué letra era? La R. Si R es mayor a 7, entonces haga algo. Si no, no haga nada. ¿Cierto? Aparecen el mayor que, el menor que. Yo les decía ayer algo, ya. Yo tengo unos cuadritos. Acá hay cuadrito 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces yo voy a poner que n es igual a 5. Y yo voy a poner a una letra I a entrar a cada cuadrito. Entonces yo le voy a decir, vea, para cada cuadrito de 1 en adelante, I va a entrar si I es menor a n. Y yo inicializo ahí en 0. Entonces ella llegó y entró. Soy menor que n, soy 0, sí. Pum, se metió acá. Y se volvió, digamos, un 1. Sigo siendo menor que 5. Sí. Ah, entonces me meto acá. Pum. Se volvió un 2. Sigo siendo menor que 5. Sí. Pum. Me meto acá. Me volví un 3 porque voy en el cuadro 3. Sí. Sigo siendo menor que 5. Pa. Me meto acá. En el cuadro, en este cuadro. Entonces ya se me vuelve un 4. Y un 5, y entonces llega y dice, ya soy igual a 5, soy menor que 5, porque ya me volví un 5 por acá. Sí, soy igual, no soy menor. Ah, no, no se meta acá porque usted ya es igual, no es menor. Pero si le pongo el menor o igual, él sí se mete, ¡pam! Métase porque eres igual. ¿Sí?
Entonces es la diferencia entre el menor que y el menor igual. El menor igual me los incluye a todos, el menor que me bota a los extremos, ¿sí? Es otro elemento importante. Teníamos ahora sí los lógicos. Vea, esos lógicos depende mucho del lenguaje. Entonces en esos lógicos tenemos el i, que se pone a veces así, en algunos lenguajes se pone como un gorrito, ¿sí? Eso depende mucho del lenguaje. Tenemos el o, ¿cierto? Entonces este es el i. Tenemos el o, que en algunos es una v, en otros es 2 barras, ¿sí? Este es el o, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Ojo, el i quiere decir que la expresión va a ser verdadera si cumple todo. Y el o quiere decir que va a ser verdadera si cumple al menos alguna de las opciones. Miremos un ejemplo. Vamos a decir que P es igual a 5, que R es igual a 2 y que Q es igual a 7. Entonces miremos. Vamos a usar un i. Yo digo, si P es menor que 10 y R es igual a 2, entonces salude al público. Si no, no haga nada, no le voy a poner a hacer nada. Entonces mire, P es menor que 5, sí. R es igual a 2, sí. Cumplió las dos. Tenían que ser las dos verdaderas para que él saludara al público. Si una es verdadera y la otra es falsa, él no va a hacer nada. Entonces el i dice que todo lo que esté ahí tiene que ser verdad, ¿sí? ¿Qué pasa con el o? Miremos qué haríamos con el o. Se me quedó caliente, entonces copiamos esta parte. Copiemos algo con el o, digamos, vea. Si P es menor que 10, ¿sí? O Q es igual a 2, entonces salude. Si no, despídase. ¿Cierto? Miremos. P es menor que 10. Correcto. P es menor que 10. Q es igual a 2. No, no es verdad. Esto es verdad y esto es falso. Pero cuando yo le pongo O, estoy diciendo, si cumple alguna de las dos condiciones, hágalo. Si no cumple las dos, no lo haga. Para que él se despida, ambas tienen que ser falsas. Si no, si una de las dos es verdadera, él ya lo va a saludar, ¿sí? Si esta hubiera sido falsa y esta verdadera, él saluda. Pero si las dos son falsas, él se despide. Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que saber acá, ¿sí? Saber hacer esa sintaxis. Que yo puedo mezclar sí, no, diferente, y, o, menor que, mayor que, todo eso se puede mezclar. Depende de la necesidad. Uno por lo general no coge expresiones muy largas, uno hace bloquecitos. Me fijo en una, si funciona, me fijo en la otra, si funciona, me fijo en la otra, si funciona, me fijo en la otra, ¿cierto? Uno no las tira todas juntas. Listo.
Bueno, entonces, dudas hasta este momento. Mire que esto es, como su nombre lo dice, lógica, no más. Ver qué es verdad y qué es falso. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Si es verdad, lo hago. Si es falso, no lo hago otra cosa. Hago lo que me digan cuando sea falso. ¿Sí? Esto igual lo van a volver a ver en temas de programación y lo van a ver más con mayor profundidad. Pero me interesa mucho es que empiecen a entender esto. Muchachos, de que acá uno puede ver tablas de verdad y podemos sentarnos a hacer 1000 tablas de verdad, pero no, eso no es nuestro objetivo, ¿sí? Pues nuestro objetivo es ser capaces de hacer una decisión lógica, ya, hacer un sí y un no, no más. Eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. De ahí para allá es extra, ¿sí? ¿Dudas hasta este punto? Profe, ¿usted podría mostrar dónde, pues cuando usó y yo al principio, sí me voy a entender, pues cómo se representaban y tal? Vaya a tomar la captura, por favor. Igual ahí queda en el video, pero... La primera vez que usted lo vio. Aquí, por aquí. Ahí. Igual no te preocupes por eso, porque cada lenguaje se copia diferente. Entonces, este es muy genérico. Este es muy genérico. Yo sé que yo lo usé en C++, si mi memoria no me falla. Pero este se usa mucho. Este es como de los más normales. En MATLAB, sí, yo creo que en MATLAB también. En MATLAB, en JavaScript, en Python se usa mucho este se usa poquito, ¿sí? Y en HTML, que profe, no sé. En HTML no, porque recuerden que HTML no es un lenguaje de programación, sino eso se define de otra manera. HTML es de etiquetas. HTML lo único que hace se llama un lenguaje de marcado, ¿sí? Esas etiquetas lo que hacen es generar espacios para espacios de trabajo. ¿Cuál tendría realmente este tipo de cosas? JavaScript. Recuerda que ustedes para hacer una página web usan generalmente tres cosas. El HTML, que es para generar el lienzo, el espacio. El CSS, que es para decir, vea, esta letra es azul, esta es verde, esta es roja, ¿sí? Este cuadrito es de este tamaño, este cuadrito va en esta posición, este cuadrito va en esta posición. Y el JavaScript es para todo lo que es la operación lógica, la operación funcional, ¿cierto? De funciones y todo eso. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué más podríamos decir ahí? No. Si gustan, podemos empezar a mirar. Por ejemplo, ahorita me decía alguien, tengo una duda con la hoja número 2, ¿sí? Ahorita me escribió alguien con una duda de la hoja 2. Yo se la respondo y se las respondo a todos, ¿cierto? A todos los grupos. Muchachos, en teoría esto ya lo vimos, ya lo saben hacer. También, si tienen problemas me van diciendo. Yo le digo una cosa a todos. No importa si usted ha entregado un solo taller o no ha entregado ninguno, ¿sí? No vaya a tirar todo porque no, ya me sentí presionado y me queda hasta el lunes. Muchachos, no se sientan presionados. Si usted llegó hasta aquí, aprendió algo de lo que yo le entregué, o sea, si usted me dice a mí que aprendió algo de lo que yo le entregué, de alguna manera sacamos esto, ¿sí? Obviamente hay que poner de parte de todo, ¿cierto? Recuerden que esta la pueden hacer en parejas, yo no los estoy obligando, no tiene que ser individual, cada uno me envía, ¿sí? Pero lo pueden hacer en equipos. Igual la hoja 3 la pueden hacer en equipos de 2 o de a 3. Lo que me interesa es que usted se lleve algo, ¿sí? No vaya a tirar la toalla en un punto ya después de haberse tragado 20 horas con Esteban, ¿no? Ya tragó 20 horas, ya tiene que, ya termínelas, ¿sí? Porque es que lo que sigue para arriba es bien bacano. Entonces, ahorita me hacían una pregunta con este problema. Los que ya han leído esto, yo los problemas procuré enfocárselos
a posibles requerimientos como programadores. Entonces le decía aquí el problema le decía a usted, vea, usted es como tester de un software a la medida para una compañía de piscinas, va a calcular el resultado que el software arroja después de introducir unos datos. O sea, usted le metió unos datos al software y usted necesita ver si ese resultado es verdad o es falso. De hecho, es a un pedacito del código, que usted generalmente no hace códigos completos, usted no hace de principio a fin, usted hace tramos de código y ya, y los va evaluando. Entonces para eso, el siguiente, él quiere resolver este problema y entonces tiene, vea, una piscina en forma de prisma hexagonal. ¿Qué vimos hoy? Un prismas hexagonales. El lado de su base mide 15 metros, ¿sí? Tengo que este lado de acá mide 15 metros. Veamos una cosa. Entonces vea, acá me dicen que este lado mide 15 metros, que esto aquí, que el lado L es igual. Entonces muchachos, empecemos. ¿Lo hacemos entre todos o ustedes lo hacen y solo respondo la duda? Escojan, estoy en promoción. Todo entre todos. Si lo hacemos entre todos, ustedes tienen que hablar, porque si no lo termino haciendo yo y la gracia no es esa, ¿cierto? Entonces muchachos, vean, ¿qué dijimos? Datos, vamos a sacar datos. Listo. ¿Cuál es el primer dato que me arroja el código? Véalo acá. El lado de su base mide 15 metros. Vamos a llamarlo L es 15 metros. ¿Sí o no? Listo. ¿Sí o no? La apotema mide 13 metros. El otro dato es que la apotema mide 13 metros. Y otro dato. La altura vale 3.5. Listo, 3.5 metros, perfecto. Bueno, pues que voy a empezar a preguntarle uno por uno. Listo. Bueno, ya por ahí dos compañeros nos colaboraron con los datos. ¿Qué otro dato puedo sacar de ese problema? Que un litro de agua cuesta 0,2 euros, ¿no? Listo, muy bien. Que el valor, llamémoslo valor, ¿cierto? Valor del agua va a ser 0,02 euros por cada litro. ¿Sí? Listo. ¿Qué otro dato podemos sacar? Nada. Pregunta del requerimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué busco? Esto de qué busco es lo que iría en el resumen, ¿cierto? Entonces, pregunta. Esta pregunta es la que iría en el resumen. ¿Cuánto cuesta llenar la piscina? Pongámosle la letra C. Costo llenar piscina. Listo, ya ahí está. Mire, ya saqué. Si lo estuviéramos poniendo en la tabla que de la hoja 3, vea, saqué la parte del resumen y saqué las entradas. Vamos a hacer nuestra hamburguesa. ¿Qué sigue? El proceso. Dime, José. José, ¿ibas a decir algo? Se te escucha entrecortado. No te escuchamos bien, José. Te escuchamos entrecortado. Si quieres escribirlo en el chat. Muchachos, entonces vea, ¿qué hay que hacer? Vamos a pensar. Lo primero es, si yo necesito saber cuánto vale llenar la piscina,
lo primero que necesito saber es cuánta agua se va a tragar la piscina, ¿cierto? Si yo sé cuánta agua se va a tragar, puedo ver cuánto puede costar llenar la piscina, ¿cierto? Entonces hay una primera ecuación. Esa primera ecuación es el volumen de ¿quién? De la piscina. De la piscina. Pero eso tiene un nombre más bonito. El prisma. Del prisma hexagonal, correcto. El volumen del prisma hexagonal. José, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma hexagonal? ¿Cómo crees? Si no sabe, ayuda al público, ya que eso está de moda por ahí. Me empiezan a decir, qué triste. Creo que el número de lados por... No, vamos a calcular, a escribir una ecuación general. Muy charro, le pregunté a alguien, pum, y el número de personas en la clase, ahí mismo bajó. Bueno, no se asuste. Muchachos, si José no sabe, entonces otro, Juan Daniel, acá les voy mirando la lista para abajo. Juan Daniel es capaz de decirnos cómo dijimos que se calculaba un volumen de un prisma. Paula, Luis Carlos. Profe, a mí se me cayó la llamada, si usted puede entrar otra vez. Ok. ¿Alguien cree que sabe esta? Yo sé que hay dos o tres que sí la saben. Dime, Diego. Yo creo, Sí. no recuerdo bien, que era el número de lados pues la medida de los lados, por la apotema sobre 2, por la altura. Bueno, vamos a mirarlo de forma genérica, como lo miramos ahorita. Base por altura por dividido a base. Área de la base por altura, eso. Vamos a mirarlo de forma genérica. Ahora pensamos en el área de la base. ¿Sí? Listo, muy bien, muchachos. Área de la base por la altura, listo, salió. Ahora la pregunta es ¿cómo calculamos esa área de esa base? Y resulta que por ahí vimos ahorita que esto era multiplicar la apotema por el lado, dividirlo por 2 y multiplicarlo por el número de lados, ¿cierto? Entonces, número de lados por el lado por la apotema sobre 2. Y ahí lo tenemos. Ya tengo mi primera ecuación. ¿Sí? José, se te está viendo cortado por ahí. ¿Me repite esa que de otra forma no entendía ahí? Bueno, miremoslo por acá a un lado. Resulta que teníamos que el volumen era... Yo te silencio, pues, gracias. Teníamos que el volumen de un prisma, dijimos ahorita, que era el área de la base por la altura. Ahora, tenemos que el área de la base es el número de lados por el valor del lado por la apotema sobre 2. ¿Ese de dónde lo sacamos? Ah, bueno, y nos falta multiplicar por esta h, que es esta h de acá inicial. O sea, básicamente, área de la base es esto. ¿Sí? Ah, ¿y de dónde sacamos eso? Acuérdense lo que vimos ahorita. Yo tenía que yo tiro la apotema, ¿sí? Que este es el valor del lado, que esta es la apotema, y que esto es como si fuera un triángulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Acá se forma un triángulo ahí. Y entonces que esto sería como el área de un triángulo, que sería base por altura, L por apotema sobre 2, porque es de un triángulo, ¿sí? Y como son 6 triangulitos, o sea el mismo número de lados, entonces multiplico por el número de lados, ¿sí? De ahí salieron, listo, ya está listo el primer tema, ¿sí? Ya tengo mi primera ecuación. Si quiero, o sea, estas dos primeras ecuaciones serían las que uno pone en la hoja número 3. Uno en la hoja 3, no, acuerden que no vamos a poner valores. En este caso sí, porque vamos a resolver.
Número de lados, ¿cuántos tenemos en la base? 6 lados. ¿Cuánto vale el lado? Miremos en mis datos. Vean, datos dice que vale 15. Es por 15 metros. Que la apotema valía 13 metros sobre 2. Y que la altura valía como 3,5. Miremos, vean, 3,5. Listo, 3,5 metros. Yo pues no quiero calcular eso, le tiro calculadora, ¿cierto? Entonces miremos, 6 por 15 por 13 por 3,5 dividido 2, eso nos da 20,47,5, eso nos da 20,47,5 metros cúbicos. Ya hallé mi volumen, ¿sí o no? Hallé mi volumen. ¿Puedo calcular ya el precio de la piscina? Sí. Seguro, mire. Yo creo que primero tenemos que hacer una conversión. Yo creo que sí debe utilizar conversión. Sí. Eso, muy bien. Muy bien, Ángel y Daniela. O sea, sí puedo calcular el volumen, pero previo. Mire, como este está en litros y este está en metros cúbicos, recuerden que yo tengo que tener los mismos valores para poder calcular ese precio. Entonces primero voy a coger a este y le voy a calcular, hacer la conversión. 20,47,5 metros cúbicos. Yo les enseñé. ¿Qué pongo abajo? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Muy bien. ¿Qué pongo arriba? Litros. Litros. Listo. Litros. Muchachos, yo no me sé cuánto es un litro en metros cúbicos o al revés. ¿Qué hacemos? Consultamos, ¿cierto? Si yo no me lo sé, lo consulto, ¿cierto? Si lo sé calcular, lo calculo, porque yo sí lo sé calcular, pero no me lo sé. Entonces tengo que 1 metro cúbico son 1000 litros. Listo, muy bien. Se me cancela metro cúbico con metro cúbico y me queda, vea, 20,47,5 y resulta que, vea, 3 ceros. O sea que esta coma se tiene que mover 3 posiciones, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, o sea que me quedan 2,047,000 litros. ¿Sí? Ahora sí, vamos a calcular el costo. El costo es 0,02 euros por litro multiplicado el volumen, que va a ser 20,47,500 litros. Se cancela litros con litros y nuestro costo va a ser de cuánto. Busquemos. 0,02 por 20,47,500 nos da 40.950 euros. Qué piscina más cara. Eso es un montón de plata. ¿Sí? Muchachos, terminé el proceso. Terminé la carne de la hamburguesa. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? La respuesta. La salida, muy bien. Falta la salida. Entonces vemos la salida. La respuesta. ¿Sí? El costo de llenar la piscina. Es 40.950 euros. Mucho billete. Qué piscina más cara. Listo. Ya terminé mi hamburguesa. Vea que ahí está el problema. Vean, muchachos, esto al final sí termina siendo la hamburguesita. Vean. Las entradas
están por allá cuando tomamos los datos. El proceso fueron todas las operaciones. Y las salidas, el pan de abajo. De nuevo, esto es un algoritmo. ¿Sí? Listo. Profe, Dime. una pregunta. Nosotros tenemos que resolver el tercer punto también así, tipo siguiendo el mismo procedimiento. Ojalá. Es como mi deseo más grande, que ustedes empiecen a manejar, igual esto está en el video, pero que ustedes empiecen a manejar el sistema de algoritmos, se van acostumbrando. La próxima clase les muestro un código por ahí sencillito y van a ver que está lleno, la hamburguesa grande está llena de hamburguesitas chiquitas. Se coge un proceso grande y lo parte en procesos pequeños, pero siempre todo tiene una entrada, así sea visible o invisible, todo tiene un proceso y todo tiene una salida, así sea visible o invisible. ¿Sí? Que a veces la salida y la entrada uno no la ve, no quiere decir que no esté, o que el proceso por lo general nunca se ve, ¿cierto? Entonces es bueno que se acostumbren a manejarlo. Ahí está el problema, el último problema del taller. ¿Sí? Profe, José y Daniel, dime. José. Sí, gracias, profe. Entonces, en el tercer punto, esos nos los dejas como, por decir, de nuestra voluntad. Supongamos, yo mismo saco el proceso en la tercera hoja. ¿Cómo así? En la tercera hoja, cierto, está pues como el proceso por uno hacer, pues digámoslo así, el proceso de la hamburguesa. Entonces, supongamos, yo mismo planteo el problema o lo que necesito y yo mismo ya entonces empiezo a ejecutar todo el proceso. Ah, bueno, tú te refieres al taller 3, a la hoja 3. En la hoja 3 sí. Es el cuadro, es todo este planteamiento, mira. ¿Qué iría en la hoja 3? Las entradas, ¿sí? Esta pregunta iría en el resumen. En el proceso solo irían las ecuaciones, esta parte de cálculos no, porque no tiene valores, ¿sí? Y tendría la salida sin un valor, porque como no le has metido valores, eso es lo que iría en el cuadro, ¿sí? Eso incluso lo podemos mirar bien el jueves. Ustedes ya el jueves llegan listos para trabajar esto y empezamos a armarlo entre todos, pero se los digo, entre todos. O sea, acá lo hicimos entre varios, pero no todos. Y recuerda que acabamos de ver condicionales, ¿sí? El condicional es todos. Para que sea verdadera la ayuda tiene que ser todos. O sea, que todos tienen que aportar algo en la construcción de la hoja 3. Y hay una salida. Y en la parte de la hoja 3, donde dice test, en esa parte usted ya sí le va a meter valores a estos datos. Ya le pones valores. ¿Qué valores? Los que usted quiera, usted se los pone. Le pone valores y ahí sí, en el test, ahí sí tiene que hacer la operación, los números y una salida con respuesta. A ver si te queda claro, José. Sí, profe, ya ahí sí, claro. Daniela, tú me ibas a decir algo. Profe, ya se me olvidó. También me ibas a preguntar otra cosa de este taller ahorita, si no estoy mal. Ah, sí, pero yo creo, es que vean, en el tercer punto yo lo estaba haciendo en casa, y yo siempre que hago una operación, lo reviso en alguna aplicación o algo para ver si tengo algún error o algo, porque me he precavido de varios recursos. Y a mí me dio el resultado de 70, pero en el paralelogramo. El segundo, pues en el anterior a ese. Ajá. Me salió, pues me dio 70, pero se supone que me tenía que dar 30. Y pues yo vi dónde quedaba el error, pero no entiendo por qué es así. ¿Sí me entiendes? Yo no sé cuánto da. Si quieres nos compartes una foto del procedimiento y yo te digo dónde está el error. Espera, es que vea, termina, pues el error se supone que está ahí, es que quedaba entre paréntesis 10 más 4, cierro paréntesis y abro paréntesis 5, entre paréntesis. Y se supone, es que, espera, yo mejor le paso una foto mejor, sí, por WhatsApp.
Profe, no me da tiempo para presentar eso. Verdad, tenemos el pitch. Dale, presentánoslo y mientras que nos comparten la imagen, listo. Yo voy a cerrar acá y tú presentas, listo. Gracias por acordarme de ello. Listo, ya dejé de presentar, ya somos tuyos. Profe, entonces me